8 o 9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por un país porque recupere la paz y la seguridad. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados, el doctor Alfredo Muñoz, exdirector nacional de Rehabilitación Social, y el coronel Alberto Molina, experto en seguridad, columnista de diario El Universo. Les invitamos para analizar lo que sucede con los centros penitenciarios y al menos en coyuntura los hechos ocurridos en las últimas horas, amotinamiento en el austroecuatoriano, en uno de los centros penitenciarios, y las tareas que se cumplen. Casi hemos caído en un círculo vicioso, como se suele decir, operativos limpios, muy bien hechos, de Fuerzas Armadas y Policía. Se encuentran armas, refrigeradores, congeladores, electrodomésticos, celdas bien adecuadas. Pasa un tiempo y vuelve a ocurrir esto por falta de controles rigurosos que impidan no solo el ingreso de armas, sino incluso realización de obras, hacer piscinas para cultivar tilapias y otros hechos. Doctor Alfredo Muñoz, ¿cómo enfrentar estos hechos? Y lo último, los operativos en la cárcel de Turi, en Cuenca. Buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo al coronel Molina. En relación con la situación, pues, digamos lo que con mucha satisfacción hemos visto en las últimas 3 semanas aproximadamente, que se han efectuado operativos verdaderamente eficaces para lograr la requisa efectiva de los bienes prohibidos que existen en las cárceles, en particular, lo que tiene que ver con armas, con teléfonos celulares e inclusive, digamos, armas largas y hasta granadas. Las gestiones que están haciendo este momento las Fuerzas Armadas conjuntamente con la policía han logrado verdaderamente hacer un trabajo de rastrillo, de requisa de todos los bienes prohibidos. Empezaron con la expenitenciaría del Litoral, luego pues concluyeron con los otros 4 centros de Guayaquil, estableciendo claramente que en Guayaquil es un complejo penitenciario, no es solo la penitenciaría, porque ahí están 5 centros, está la regional, está la Roca, está la expenitenciaría, está el CDP y está el centro femenino. La semana pasada concluyeron ya con Guayaquil y al terminar el trabajo, el señor oficial del ejército que estaba a cargo del operativo manifestó para la televisión de que ya habían hecho su trabajo en forma eficaz y que esperaban que el SNAI ahora sí pues tome a cargo los distintos centros y que proceda a ejercer un control efectivo de la situación para ya dejarnos del tema del gato y el ratón, de que entran, se hace una requisa, se hace un rastrillo y de alguna manera pues al poco tiempo volvemos a encontrar armas. En esta semana, el día de anteayer y ayer, se efectuó el mismo trabajo en el centro de la Tacunga. No se encontraron mayores armas, no se encontraron mayores bienes prohibidos. El tema de las armas blancas es un tema que es más o menos usual en todos los centros, porque los internos de alguna manera encuentran un pedazo de fierro y con eso inclusive hacen un arma para defenderse de los demás detenidos o para atacar en el caso de que se trate de los agresores. Lo que nos permite ver este rato es que el trabajo eficaz hecho por la policía y particularmente por Fuerzas Armadas realmente le deja este rato un reto importante al SNAI para que pueda aplicar la normativa tanto constitucional y legal
así como la normativa internacional respecto del tratamiento de los detenidos. Pues en lugar de haber reingresado a los detenidos a sus respectivos pabellones, se debió haber hecho la separación de los detenidos de acuerdo a su índice de peligrosidad. Acordémonos que en un momento determinado el gobierno pidió que se elabore una política pública de rehabilitación social para el 2022-2025. Ahí está el diagnóstico situacional de todo lo que está pasando, de todo lo negativo, y de alguna manera se dice qué es lo que se debería de hacer. Lo que no se dice es cómo se debería de hacer a efectos de poner en práctica el régimen progresivo que establece nuestra Constitución y nuestro Código Integral Penal. Entonces, yo pienso que el trabajo hecho en las últimas 3 semanas es un trabajo eficaz y eficiente y debemos de saludar ese trabajo. Pero este momento el reto para el servicio de rehabilitación social, para el sistema penitenciario, ¿sí?, es verdaderamente proceder en forma inmediata, ¿sí?, a separar a los detenidos de acuerdo a su índice de peligrosidad. Se hizo un censo para poder tener una idea clara de quiénes eran los detenidos que estaban en cada uno de los centros. Ese centro no se lo, digamos, ese censo no se lo ha hecho público. Hay un documento ejecutivo muy limitado que no permite mayores comentarios. Pero lo que quiero manifestar fundamentalmente es que de acuerdo con las normas mínimas de las Naciones Unidas y de acuerdo con el acápite relativo al tratamiento de los detenidos del Pacto de San José, lo que tiene que hacerse en este momento es efectivamente separar a los detenidos de acuerdo a su índice de peligrosidad para evitar que los peligrosos, que son los menos, no llegan al 20%, atenten, extorsionen y hagan todo tipo de disconductas que ya rayan en lo delictivo, por supuesto, en contra de los internos que son de menor o mínima peligrosidad. Eso es lo que tiene que hacer este rato el sistema penitenciario si es que quieren verdaderamente implementar un sistema de rehabilitación social para que las cárceles empiecen a funcionar. Aquí tenemos un pequeño problema que lo vimos en estos días, ¿sí?, particularmente el día de ayer y anteayer, que el primer contacto que tiene la autoridad pública con los detenidos son los guardias penitenciarios. Los guardias penitenciarios son quienes deben de mantener la conducta al interior de los centros, evitando precisamente que los internos, por ejemplo, se suban a las terrazas, etcétera, etcétera, y que de alguna forma puedan mantener el control de la disciplina dentro de los centros. Desafortunadamente, los guardias penitenciarios, los guías penitenciarios, que como digo es la primera línea en contacto con los presos, ¿sí?, no cuentan con el equipamiento necesario de armas no letales y de equipos antimotines para precisamente ejercer su autoridad y mantener la disciplina dentro de los centros. Esto desafortunadamente no se lo viene pidiendo desde hace muchísimo tiempo por parte del cuerpo de vigilancia del sistema penitenciario y por parte de algunas personas que hemos opinado al respecto. No puede ser posible que los guardias penitenciarios pretendan o intenten mantener la disciplina en los centros con un palo de escoba. Paso con el coronel Alberto Molina. ¿Cómo ser mucho más eficaces, no solo los operativos, como bien ha descrito el doctor Alfredo Muñoz, sino también el absoluto control en los centros penitenciarios? Cada cierto tiempo, periódicamente, hay que hacer estos operativos, pero luego vuelven a ingresar no solo armas de fuego a los centros penitenciarios. El último hecho, este amotinamiento que hubo en la cárcel del Turi, que es parte de las reacciones periódicas en los centros penitenciarios. Coronel Molina, muy buen día. Buen día, Miguel. Un cordial saludo al doctor Muñoz y a esa gran audiencia de este prestigioso medio.
Concuerdo plenamente con lo que ha expresado el doctor Muñoz, pero debo decirles que sería injusto decir que en este gobierno se abrió la caja de Pandora y todos los problemas tenemos este momento. Esto ha sido una especie de bomba de tiempo que explotó, una bola de nieve que ha ido creciendo. Desgraciadamente no ha habido políticas penitenciarias de Estado, ¿no? Y que cumplan con el objetivo fundamental, que es la rehabilitación y la reinserción de estos ciudadanos que han delinquido y que una vez que han pagado su pena, vuelvan a la sociedad. Desgraciadamente todos conocemos que no es así. ¿Quién nos garantiza que después de 2, 3 meses nuevamente hay que hacer requisas? Y nuevamente encontraremos explosivos, fusiles, armas de guerra, pistolas, drogas y todo lo que ha descrito el doctor Muñoz, refrigeradoras, televisiones, amén de teléfonos, licor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos garantiza? El tema está en el factor humano, porque hablaba el doctor Muñoz de los guías penitenciarios, que no, yo pienso que se debe llegar a la profesionalización. Disculpen la primera persona, pero yo he manifestado en otros medios ya, y les recordaba, y te recuerdo, Miguel, que a la policía militar aduanera, así se llamaba, militar aduanera, fue preparada en las Fuerzas Armadas, con valores, con disciplina. Entonces, mire, volviendo al guía penitenciario, tiene que haber una gran selección, pues. Y yo creo que tiene que tener como base que esos ciudadanos, hombres y mujeres que hayan hecho el servicio militar, tengan prioridad, pues, porque tienen una base ya de formación. Luego se los profesionalice hasta que no haya una escuela de guías penitenciarios bien seleccionados, bien preparados, bien entrenados, ¿no? Obviamente con una malla curricular donde se vea derechos humanos, derecho humanitario, pero yo he señalado que hasta mientras debe en la escuela de tropas, la escuela de soldados de Ambato, se puede perentoriamente preparar un buen contingente de guías penitenciarios. En el reglamento del Código Orgánico de Disciplina Personal y Disciplina Militar, ya hay lo que se llama controles, ¿no?, a través de los polígrafos, ¿no?, que le permitan que el personal que va a hacer los controles, especialmente el ingreso de las cárceles, sea el más idóneo y vayan rotando, porque a fin de cuentas no hay a quien responsabilizar. Sabemos que entraron, sabemos que hay 1000 formas ingeniosas de que entren las armas, y también narcóticos, dicen que entran con el vehículo que entra la comida, va a sacar la basura, las ambulancias, es decir, cualquier cosa aprovechan para que ingresen no solamente armamento, sino todo lo que hemos señalado. Entonces, por un lado, yo creo que es importante señalar este punto que tomó el doctor Muñoz, y estoy totalmente de acuerdo, que tengamos guías penitenciarios realmente que garanticen que va a haber un buen control al interior de las cárceles. Otro asunto es la policía. Si bien es cierto, el gobierno ha hecho esfuerzos por tener un contingente mayor, un pie de personal, ¿verdad? Pero no se puede preparar de la noche a la mañana, pues. El tema no es cuantitativo, sino cualitativo, pues. Y resulta que, si bien es cierto, graduamos en 6 meses, una persona que va a estar expuesta a problemas muy serios, a usar un arma, ¿verdad?, está expuesto a peligros y a tomar decisiones realmente tremendas en un momento de enfrentamiento, tiene que estar bien preparado, incluso psicológicamente, y además tener todas las garantías que le permitan, digamos, si es que sucumbe en un enfrentamiento, que la familia quede garantizada, pues, ¿no?, en su seguridad social. De manera que
Estos policías, por ejemplo, todos alentamos y aplaudimos que venga un contingente mayor a Guayaquil, pero no tienen ni dónde dormir, pues. No tienen ni el equipo y el armamento necesario para cumplir su misión. Un policía tiene que estar descansado, bien alimentado, porque tiene, como repito, enfrentar situaciones graves y difíciles y de altísimo riesgo. En enero nos anunció el ministro del Interior que se iban a construir en el país 100 unidades de policía comunitaria. No sé cuántas han construido. Se ofreció para junio, estaba ya terminado 6 unidades comunitarias. Es decir, estos cuarteles intermedios para 200 y 300 policías. Tampoco conozco si se construyeron o no. De manera que, mire, todo este asunto, ¿no?, del bienestar de la policía, del bienestar y preparación de los guías penitenciarios, tiene que ver, digamos, con un control importante al interior de los centros carcelarios. Yo estoy totalmente de acuerdo que se haga este tipo de operativos y alentamos y aplaudimos. Pero como digo, ojalá dentro de 3 meses que haga lo mismo y encontramos los mismos adminículos que acaba de señalar el doctor Muñoz. Doctor Alfredo Muñoz, ¿cómo dar sostenibilidad, permanencia a las acciones que permitan un control permanente, reitero, permanente en los centros penitenciarios? Bien, le agradezco mucho la pregunta porque esto me permite desarrollar un poco el tema de el qué hacer a partir de ahora. Yo creo que como nunca antes, en los últimos 4 años, la intervención por parte de las Fuerzas Armadas y por parte de la policía en un proceso de saneamiento, digamos, de limpieza de los centros, ha sido verdaderamente eficaz, ¿sí? Yo creo que las palabras del señor oficial de ejército que manifestó, bueno, hemos limpiado todo, ahora queda en manos de ustedes al SNAI, les obliga a este momento, ¿sí?, a que realmente se haga el paso inmediato posterior que le pueda dar sostenibilidad al problema. Si se meten armas dentro de los centros, si es que algunas de las bandas tienen, digamos, todo tipo de armamento y todo tipo de organización, es porque están mezclados entre todos. Si es que no se cumple con las normas mínimas de las Naciones Unidas, con el acápite relativo al tratamiento de los detenidos en San José, esto es la separación de los detenidos de acuerdo a su índice de peligrosidad, que es lo único que permite aplicar el régimen progresivo que nos establece la Constitución y la ley. Si no separamos a los detenidos de acuerdo a su índice de peligrosidad, no vamos a obtener resultados porque el negocio, el gran negocio de las bandas es extorsionar a los familiares y a sus familias, ¿sí?, porque están mezclados entre todos. Si es que este momento se separa a los detenidos, por decir un ejemplo, ¿sí?, que la penitenciaría sea solamente para detenidos de mínima peligrosidad, siendo que de alguna manera es la más grande del país, ¿sí?, y se pone allí solo a internos de mínima peligrosidad. Los de mediana y los de máxima peligrosidad tendrán que ir a la regional. Entonces, si es que logramos por lo menos eso, sí, podemos ya disminuir sustancialmente el nivel de violencia dentro de los centros. Una vez separados los detenidos, de acuerdo a su índice de peligrosidad, se aplica el régimen progresivo para que los detenidos de mínima peligrosidad puedan acceder a beneficios penitenciarios. Hoy se entregan los beneficios penitenciarios como elaborando ese rato un expediente cuando el juez de garantías penitenciarias así lo solicita. Y no hay una gestión informática de una plataforma informática que permita tener el expediente del detenido diariamente en tiempo real. En el plan de política pública que publicó este gobierno, precisamente se habla de la necesidad
de tener una plataforma informática que pueda sernos útil para eso. Se hizo un censo penitenciario y ese censo penitenciario de alguna manera nos daba una idea de quiénes son más peligrosos o menos peligrosos, pero no se procedió a la separación de los detenidos y este rato, hoy por hoy, ya ese censo penitenciario es relativamente obsoleto. Si es que hay la plataforma informática que es urgente, pero urgente, que se lo contrate y que se lo implemente, ¿sí? Cuando el juez de garantías penitenciarias solicite el expediente del detenido que está solicitando beneficios penitenciarios. No hay que ese rato estar firmando un documentito que diga el señor si trabajó, el señor si participó en el eje educativo, etcétera, etcétera, sino que simple y llanamente tiene que imprimirse del expediente que tienen en el sistema informático y eso es lo que tiene que ir donde el juez. Es un expediente que dice la realidad del detenido desde el día que entró a la cárcel hasta el día en que supuestamente está en condiciones de obtener beneficios penitenciarios. Es decir, no un expediente de papel hecho el rato menos pensado para satisfacer las necesidades que exige el reglamento para la concesión de beneficios, que es lo que está solicitando el juez, sino que se le manda verdaderamente una suerte de bitácora de qué ha sido la vida de ese detenido a lo largo del tiempo, si peleó con los compañeros, si tuvo algún otro tipo de disconducta, si es que asistió al trabajo, si es que no asistió al trabajo, si es que asistió a clases, si no asistió a clases. Todo ello le va dando una calificación que le haga o no merecedor del régimen, digamos, de beneficios penitenciarios. Ahorita los presos simple y llanamente esperan cumplir el 60% de la condena y creen que ya tienen el derecho, entre comillas, de obtener beneficios penitenciarios. No, señor, los beneficios penitenciarios no son para todos, son para quienes verdaderamente han tenido su conducta dentro del centro ejemplar. Son quienes de alguna manera han colaborado en los distintos ejes de rehabilitación, los que se merecen entrar en un régimen de semiabierto o de prelibertad, pero en base a datos reales, no a datos armados el momento en que se solicita por parte del juez de garantías penitenciarias, sí que se envíe el expediente. Doctor Muñoz, ahora el problema es fortalecer con rigurosidad los controles. No es posible en lo ocurrido semanas atrás en la cárcel de Guayaquil, en donde una de las opciones administrativas se encontró en el tumbado armas. Es decir, ahí hay una evidente complicidad, una actuación incluso en este sentido de las autoridades internas. Bien, seamos gráficos en la situación. Todos los centros de rehabilitación social del país tienen, sean pequeños, grandes, medianos, tienen un filtro de ingreso tanto de bienes como de personas. Esos filtros son controlados por la Policía Nacional. Si es que entra un alfiler a un centro penitenciario, si entra cualquier tipo de bien prohibido al centro de rehabilitación social, es porque eludió el control de la Policía Nacional en los filtros correspondientes. Los policías, de alguna manera, sí, debían haber controlado el ingreso de esos bienes prohibidos. El hecho de que un director del CDP, en este caso en Guayaquil, a quien se le encontró ese armamento y todos sus bienes prohibidos en el tumbado de su oficina, pudo meter eso, él no lo metió sin eludir, ¿sí?, el control de la policía, que tiene el control de los filtros de control de ingreso, de bienes y de personas. Entonces, el coronel manifestó hace un rato que se hacía necesario que haya unas pruebas de confianza como las que ya en el reglamento de personal de las Fuerzas Armadas se está aplicando. Lo mismo hay que hacerlo a nivel de la policía y con relativa frecuencia. Por otra parte, ¿sí?, no puede cualquier policía ir a hacer un trabajo tan delicado como es el control
penitenciario, ¿sí? Tiene que crearse un grupo especializado, un grupo élite, ¿sí? Que trabaje en seguridad e inteligencia penitenciaria para que ellos puedan cumplir su trabajo en forma permanente, en forma eficaz. Entonces, con un grupo que sea especializado y que pueda ejercer debidamente el control de ingreso de bienes prohibidos, ¿sí? Vamos no, digamos, no vamos a tener nuevas sorpresas en un mes, en 2 meses, en 3 meses. De otra parte, vuelvo a insistir con el tema de los guardias penitenciarios. Los guardias penitenciarios tradicionalmente han sido quienes han tenido el control interno de los centros, pero no pueden ejercer el control de los centros si no tienen un equipo para poder ejercer su autoridad y mantener la disciplina. Coronel Alberto Molina, ¿cómo dar sostenibilidad en los controles que son tan fundamentales a fin de que haya estabilidad y evitar que periódicamente con los operativos que realizan Fuerzas Armadas y Policía se encuentre lo que cada cierto tiempo se lo hace? Pero justamente el tema humano y el tema tecnológico van juntos para un control más eficaz. Justamente los escáneres y la preparación, la idoneidad del personal que va a hacer esos controles. Es fundamental. Pero vayamos un poco más allá, el tema no solamente va, digamos, los problemas que estamos, digamos, señalando, ¿no? Pero vamos viendo que hay un gran hacinamiento, ahora un poco menos, pero yo creo que parte de la situación que se vive de hacinamiento, porque se conoce que vive en condiciones precarias, ¿no? Celdas para 4 personas están 10 detenidos, por ejemplo. Y esto se aumentó pues cuando hubo la reforma del Código 2014 con la acumulación de penas. Igualmente, volviendo al tema de los guías penitenciarios, normalmente los estándares internacionales dicen que debe haber un guía penitenciario para 10 detenidos. Acá tenemos 26, de manera que en realidad está todo por hacer. Igualmente, hay que, digamos, señalar que el gobierno ha hecho esfuerzos, sin duda. El tema del censo que señalaba el doctor Muñoz era importantísimo. Si bien es cierto, va cambiando, ¿no? Porque salen, digamos, detenidos que han cumplido, digamos, su pena, o están, digamos, en prelibertad, lo que sea, pero igualmente ingresan cantidades ingentes de detenidos permanentemente, ¿no? Entonces hay 15.000 del dato que yo tenía, presos sin sentencia. Entonces, ¿dónde está también el trabajo de la justicia, de los jueces de estos, de garantías penitenciarias, ¿no? Lo mismo se conocía, al menos el dato que tenía, que habían 5.000 presos que igual solicitaban la prelibertad, pero desgraciadamente todo está tarifado, un problema de que tienen que pasar estos detenidos y son extorsionados en todos los niveles, tanto dentro como fuera de las cárceles. Desgraciadamente tienen que tener dinero para que los procesos de estos judiciales, ¿no? Digamos, se hagan efectivos. Entonces, también los problemas no solamente es al interior de las cárceles, el control, sino también hay que ver estos asuntos que estoy señalando, ¿no? El hacinamiento, el tema de dar prioridad a quienes tienen, digamos, estas garantías que da la ley, ¿no? Una vez calificados, como señalaba el doctor Muñoz, no solamente que hayan cumplido el 60%, sino, digamos, una observación conductual que le permita, digamos, que ese detenido pueda, digamos, gozar de esas garantías. De manera que yo creo que este tema está todo por hacer. Hemos hablado de las policías, hemos hablado de los guías penitenciarios, de los controles, de manera que creo que el tema no termina así, no termina con las requisas, porque estamos viendo que después de 2 o 3 meses volveremos a lo mismo, cuando tenemos quienes controlan, que desgraciadamente no cumplen sus obligaciones ética y moralmente como tienen que cumplir. Entonces es un llamado
a las autoridades que tienen esta responsabilidad. Lo mismo yo creo, si bien es cierto, mire, ha sido compañeros militares que han estado a responsabilidad de control carcelario y lo mismo oficiales de la policía, yo creo que tienen que más bien llegar a tener gente técnica que conozca justamente del tema de manejo penitenciario. Para eso se puede recurrir a Naciones Unidas, organismos internacionales, porque no solamente es cuestión de guías penitenciarios, no solamente es cuestión de directores que estén capacitados para cumplir sus obligaciones, sino también un equipo de sociólogos, un equipo de abogados especializados en el tema carcelario, el tema de antropólogos, en fin, una serie, digamos, de profesionales que pueden coadyuvar para que se cumpla el objetivo fundamental de la rehabilitación y la inserción de los detenidos. Bien, muchas gracias al doctor Alfredo Muñoz, exdirector nacional de Rehabilitación Social, y al coronel Alberto Molina, experto en seguridad, para hablar de la situación carcelaria. Recibimos esas observaciones que ojalá contribuyan para avanzar en los controles sostenidos con rigurosidad en los centros penitenciarios. Muchas gracias, Alfredo y Alberto. Muchas gracias. Buenos días. Muy buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:40 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por recuperar la paz y la seguridad en el país. Una pausa publicitaria y volvemos para hablar con el ex defensor del pueblo de Galápagos, doctor Milton Castillo, sobre un tema judicial, un procesamiento en precisamente la región insular por presunta acción en un proceso a través de la Defensoría del Pueblo que se señala precisamente por acción del ex defensor del pueblo en Galápagos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y